Pedro diciendo, comillas, Señor, no, fin de comillas. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 33. Es interesante considerar la obra de Dios en estos capítulos. En el capítulo anterior veíamos a Ananías recibiendo una visión, pero al mismo tiempo resistiéndose en un principio a aceptarlo. Aquí encontramos a Pedro que directamente le dice al Señor, Señor, no. ¡Qué contradicción! ¡Qué importante entenderlas para aprender! Lo que vemos en este pasaje es que si anunciar el Evangelio a los samaritanos, si aceptarles como hermanos en Cristo, fue una ruptura de los esquemas para los judíos, muchísimo más fue aceptar que personas no judías que venían del mundo pagano fueran también aceptadas como pueblo de Dios. En el caso de Cornelio, que leemos en este capítulo, hablamos de un soldado que era, entre comillas, piadoso y temeroso de Dios. Eso significa que era simpatizante hacia el Dios de los judíos, aunque no se había convertido al judaísmo. Eso marcaba una diferencia categórica en la relación que Dios tenía con los hombres en el Antiguo Testamento. Ahora, para ser parte del pueblo de Dios, no había que nacer en Judea o hacerse judío. Solamente era una cuestión de creer en Cristo como el Hijo de Dios y el Salvador. En este pasaje se nos narra cómo Pedro tuvo mucha hambre. El Señor le dijo que comiera animales que no eran aceptados en el Antiguo Testamento. Y por eso Pedro se resistía. Si ahora podía comerlos, el Señor lo dice, es porque los había limpiado. Y esta era una gran ilustración clara para preparar a Pedro a recibir esa invitación de ir a predicar el Evangelio a una persona pagana, a alguien que no era judío. Así que el diálogo entre Pedro y el Señor, cuando Pedro le dice, Señor, no, y el Señor le dice, Pedro, sí, esto sucedió no porque a veces Dios tolere lo injusto, de ninguna manera, pero hubo un cambio muy importante del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, propiciado por la venida del Mesías y la obra de salvación, así como también el rechazo de Israel al Mesías y la invitación al mundo a creer a Jesucristo para la salvación. Pablo, décadas más tarde, enseñará que entre quienes han creído en Cristo no hay diferencia ante Dios. Estemos seguros que nosotros no ponemos diferencias entre creyentes como si aún dijéramos a Dios, Señor, no, sino que aceptemos a todo hijo de Dios por igual en Cristo.